plataforma informativa de Corapi Digital TV y también a través de las ondas de medios comunitarios a nivel nacional. El colectivo Eliminen los Mecheros y más organizaciones ambientalistas continúan con el ayuno y oración exigiendo que se cumpla la sentencia del caso Mecheros, que siguen afectando obviamente a los territorios de las provincias de Sucumbíos y Orellana. Antes de empezar con el diálogo con Angélica Quilca y Pablo Fajardo, que visitan acá los estudios de Corape, quiero recordar el mensaje de un amauta quichua otavalo Huayra Calapi, que a través de sus canciones de rebeldía manifiesta lo siguiente: el ser humano actual es un extraterrestre. Por preocuparse del dinero y del poder, vive desconectado del planeta. Por eso la depreda y no comprende el valor de la vida del entorno natural. La ecología cada día destruida por ambición de la economía. Esta es una de las frases o párrafos que canta Huayra Calapi. Seguramente alguien haya escuchado, pues si no, por Interraime seguramente va a volver a cantar en solidaridad también de estas luchas que están haciendo en todo el territorio nacional. Frase que seguramente nos motiva y resaltará la razón de la lucha de los defensores y colectivos como el de Eliminen los Mecheros. Bienvenida Angélica Quilca, bienvenido Pablo Fajardo a los medios comunitarios de Corape, gracias por visita. Queremos empezar con Angélica, que nos cuentes un poco el contexto de la realidad de cuál es la situación. Bueno, muchos al observar la entrevista, otros al escuchar, seguramente es importante recordar y tener en memoria de la ciudadanía a nivel nacional de cuáles son las afectaciones y por qué ustedes están preocupados, ¿no? Exigiendo también que cumpla la sentencia que ya fue ganada. Claro, listo. Buenos días con todos, con quienes nos escuchan. Claramente esto, para comenzar, cómo es la situación de allá, debo primero comenzar contando qué es lo que me ha impulsado a estar aquí. Fue una situación en la que por parte de los hermanos capuchinos tuve la oportunidad de vivir un tiempo en comunidad, haciendo misiones, justo en un lugar que se llamaba Valle Hermoso. Era mi primera vez estando en la Amazonía, especialmente en Orellana. En Orellana era la primera vez y yo tenía una gran, digamos, expectativa de ver todo hermoso, bien cuidado. Sin embargo, al llegar me encontré con una historia bastante devastadora que desde entonces marcó mi vida, puesto que la situación es tan triste porque en la comunidad donde me encontraba, había una niña cuya situación tenía una enfermedad en el pie, lo cual impedía ir a jugar, salir a la escuela y hacer actividades que los niños en esa edad suelen hacer. ¿Y esto por qué fue causado? Fue debido a esta contaminación hídrica. Yo recuerdo claramente que no podía tomar agua, me costaba beber el agua porque el agua ahí era totalmente contaminada, se notaba nomás la grasa, el aceite que flotaba, todo esto por la contaminación hídrica de las petroleras. Entonces no era seguro consumirla, sin embargo la gente la tomaba porque no tenía ninguna opción. Igual las aguas de lluvia es otra alternativa que también lo hacen, sin embargo frente a estas mismas situaciones no es segura. Entonces yo al menos en lo personal me costaba demasiado vivir ahí, no podía ni tomar agua, creo que yo me moría de sed, no era la misma situación como la que se vive aquí en la ciudad. Entonces a partir de ello eh, vengo con esta preocupación, no solamente de tomar acciones que están quizás solo apoyando colectivos, actividades, sino también haciendo cosas por mi parte. Entonces, son una de las cosas que me han motivado en realidad. Pienso que es muy, muy importante darlo a conocer porque uno como persona, individuo que vive desde la ciudad, desde la comodidad, no ve, no ve esas necesidades que en pueblos indígenas viven diariamente, no saben cómo es la vida en realidad allá, cómo la gente muere por enfermedades, principalmente del cáncer. Entonces ahora, tristemente, bueno, me he ido involucrando especialmente en este tipo de actividades que vienen realizando el Vicariato Apostólico de Aguarico. Y desde entonces he venido incluso apoyando en las caminatas que siempre se las vienen haciendo ya esta es la octava caminata, 18 caminata. Entonces, a lo largo de estos trayectorias, les cuento brevemente que nosotros vamos recorriendo 4 provincias: Pichincha, Napo,
Sucumbíos y Orellana. Entonces, a lo largo de esta trayectoria nosotros podemos visibilizar cómo es esa transición, ¿no? Del cambio un poco de la ciudad, la naturaleza, pero como ya desde de por sí, no tan lejos de donde nosotros caminamos, se ve claramente los mecheros encendidos. Y la verdad es una gran impotencia porque si yo estando en la ciudad siento un profundo calor, ahorita nos quejamos quizás porque ya no aguantamos más de estos soles. Imagínense, exacto, imagínense la gente que iba ya quizás a unos cuantos metros nomás. Es quizás, podría decirlo metafóricamente, vivir en el mismo infierno. Porque la verdad no se puede vivir así. Es terrible, la verdad, cómo puede vivir la gente de ese modo y no poder ser solidarios ni sensibilizarnos. Entonces eso quizás para tener de cierta manera, tener un contexto y que tengan un poquito más de conocimiento cómo es la realidad de la gente de las comunidades allá en la Amazonía. Perfecto. Pablo, bienvenido a Corape. Siempre es un gusto contarles con usted y usted es experto en el tema jurídico, pero yo quisiera consultarles cómo ha receptado la ciudadanía de Quito y otras organizaciones fraternas ambientalistas que también están muy pendientes y han sido parte de este proceso de lucha. ¿Cuál es el manifiesto que han logrado obtener en estos días de ayuno? No, a ver, gracias a ti, Orlando, y gracias a Corape. Realmente están ustedes siempre pendientes de cosas como esta y eso nos alegra muchísimo, porque hay medios tradicionales que a veces dan espalda a luchas como esta. Ustedes están siempre allí y eso hay que agradecerlo profundamente. Miren, hace 5 años, 6 años, cuando empezamos a hablar del caso Mecheros y de anunciar esto públicamente, el país no lo conocía. Nadie hablaba del tema y los pocos que hablaban decían, es que ustedes, perdonen que digo unas groserías, que ustedes son unos torpes. Nos insultaban a nosotros, decían, es que si no hay mecheros, no hay producción petrolera. Y que el eliminar el mechero, pues se acababa todo el petróleo como tal y no había cómo sostener la economía del país. Les decimos que eso era falso. 5 años después, el país entendió esa realidad y se da cuenta que puede extraer petróleo sin usar mecheros. Y es más, en los mecheros queman gas. Eso es energía. Y la energía es dinero. Están quemando dinero, además que están contaminando el ambiente, naturaleza, la vida de los pueblos en Orellana y Sucumbíos y Napo principalmente. Ahora, en la actualidad sí hay una recepción, yo diría, muy positiva de la población, pese a que hay un desconocimiento bastante grande todavía, pero una recepción muy positiva. Estos días muchos chicos de la Universidad Salesiana, por ejemplo, van cada día a visitarnos, a hacernos preguntas, entrevistas, ¿por qué esto? ¿Qué significa esto? O sea, una recepción muy importante que ojalá siga incrementándose como tal, ¿sí? Es bueno que el país lo conozca, que el país analice, que se dé cuenta que primero están vulnerando derechos de la población amazónica, de la naturaleza y del hecho de todo el país. Orlando, hay que decirlo, mire, cada mechero, por estudio que hemos hecho nosotros, encontramos material particulado, que son esos tipos de, digamos, de humo, de hollín que no se quema completamente, hasta 10 kilómetros a la redonda de cada mechero. Hay un estudio en Canadá, por ejemplo, hace unos años atrás, que obviamente eso depende mucho del viento. Primero, la altura que tenga el mechero. 2, el espesor del material particular. Entre más pequeño, es más liviano y puede ir más lejos. Y entre más ocurre eso, encuentran material de eso hasta 300 kilómetros a la redonda de cada mechero. O sea, depende de estos factores, como digo, el viento, la altura y también el espesor de cada partícula en este caso, ¿no? Pero localmente, hasta 10 kilómetros a la redonda, hay esa afectación. ¿Eso qué implica? Que ese material cae en los cultivos de los campesinos indígenas del sector. Esos mecheros rompen esa conexión espiritual entre los chamanes indígenas, por ejemplo, con la propia naturaleza. Esos mecheros contaminan el agua lluvia. Fíjese usted, Orlando, en la zona tenemos un promedio de 2 a 3 derrames de petróleo por semana, ¿sí? Eso contaminan, con los derrames contaminan el agua superficial. Entonces los ríos en su mayoría están contaminados. Como decía Angélica, a veces no hay de dónde tomar el agua. Segundo, reinyectan hoy una parte del agua de formación. Entonces con eso nos contaminan una buena parte del agua subterránea. Porque no todo el agua llega a su fin, sino que a veces se rompen los caliches y se esparcen directamente en el trayecto directamente ahí. ¿Qué nos queda? El agua lluvia. Pero los mecheros nos contaminan el agua lluvia. Entonces no nos queda un agua limpia nosotros que estamos allá. No nos queda agua limpia.
Por eso, junto a todos estos colectivos, Becataguarico, Isami y otros, empezamos a luchar. Decimos, por lo menos recuperemos el agua lluvia. Si eliminamos los mecheros, se recupera el agua lluvia. Y ahí, como llueve bastante, en Orianes con San Amazonias llueve bastante, tendríamos agua por lo menos para satisfacer en algo los requerimientos de la población humana que estamos allá. ¿Sí? Entonces uno cuando se da cuenta y explica estas cosas a la población, la gente entiende y obviamente va adheriéndose cada vez más a esta realidad. Importante. Ahora, en el ámbito jurídico, Pablo, que usted está también dando este acompañamiento, se ha dado una batalla por todos los lados, se consideraría así, a fin de hacer prevalecer los derechos humanos y de la naturaleza, inclusive ahora constitucionalmente reconocido. Pero, como dicen nuestras comunidades, no están haciendo caso omiso. ¿Qué implica esto? El que sigan incumpliendo en caso de la sentencia de los mecheros de los 9 niñas que ganaron el juicio, por ejemplo. Para el país, ¿cuál es el riesgo? Mire, o sea, aquí tenemos un estado Shakiro, como se dice, ¿no? Que es ciego, sordo y mudo ante esta realidad directamente allí, ¿sí? O sea, ¿cuál es el asunto de fondo aquí? A ver, jurídicamente, nosotros, y digo porque soy el abogado de las niñas demandantes en este caso directamente allí, ganamos el caso. Las niñas ganaron el caso y el 29 de julio del año 2021, la Corte de Sucumbíos emitió la sentencia en última instancia y ordenó al Estado ecuatoriano que en 18 meses elimine todos los mecheros que se encuentren aledaños a poblaciones. Todos, sin excepción alguna. Le dio un plazo prudencial de 18 meses para que preparen adecuadamente, porque dicen, está bien, no hay que hacer un día para otro. Perfecto, tienen año y medio para hacerlo. ¿Sí? No lo han hecho, no lo han hecho. Ya tenemos 32 meses. O sea, 18 pasaron ya estamos casi duplicando el tiempo que les dieron como tal, y no lo han hecho. Y uno se pregunta aquí, ¿por qué no lo hacen? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Es más, tengan en cuenta, Orlando, que como decía antes, el mechero es gas y el gas es energía y energía es dinero. ¿Sí? ¿A qué va todo esto? Que la propia Petroecuador y el Estado reconocen que están quemando por lo menos 1.300 millones de dólares por año en esos mecheros allá, Orianes y Sucumbíos y Napo. 1.300 millones. Si usted saca una comparación, es la misma cantidad que pretenden sacar con el incremento del IVA, que nos hicieron en abril pasado, por ejemplo. O sea, tranquilamente aprovechaban el gas acá y no había para qué subir el IVA. ¿Sí? Pero obviamente que eso no lo quieren hacer. Entonces pregunta, a ver, si saben que el dinero que van allí, si afecta la vida de la gente, la naturaleza, o sea, ¿por qué no aprovechan ese gas? Y aquí hay actos de corrupción. Y esto que siempre llamamos a la fiscalía. Fiscalía, por Dios, actúen. ¿Sí? A la Contraloría, actúen. Saben que queman dinero. Saben que eso es corrupción. Investiguen, por ejemplo, quiénes están detrás de los grandes negociados de importación del gas y del diésel en el Ecuador. Esas empresas que importan gas se benefician de todo esto, porque si aprovechasen el gas que queman acá, entonces no habría para qué importar gas. Pero si dejan importar gas, se cae el negocio. También las empresas que transportan el combustible, el diésel, desde la refinería de Susufindia a cada estación petrolera, por ejemplo. Son grandes negociados que están directamente allí. Entonces la Fiscalía, la Contraloría, ¿qué esperan? O sea, ¿qué esperan? ¿Por qué no investigan? ¿Sí? Entonces hay una complicidad directa del Estado ecuatoriano. Está la Asamblea Nacional, que también tiene que fiscalizar. Fueron esta semana pasada ya, perdón, es un show, es una burla de los asambleístas que fueron con Petroecuador hacia la Amazonía, hacia la niña y hacia todo el país como tal. ¿Sí? Están burlándose a la gente, queriendo decir, no, ya han eliminado 145 mecheros. Sí, ¿qué es lo que han hecho, Orlando? Eliminan unos mecheros de pozos pequeños y ese mismo gas lo llevan a la estación más grande. Y hoy tenemos unos megamecheros en estaciones. Peor, porque lo llevan a donde están las poblaciones. O sea, lo lógico es, perfecto, si eliminan 140 mecheros, díganme, ¿qué hacen con ese gas? ¿Cómo lo están aprovechando? ¿Cuánto representa económicamente eso para el país? ¿Sí? Pero aquí no hay ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Con esos actos de corrupción afectan a la población. Sucumbíos y Orellana tenemos un estudio que hicimos hasta ahora último, la Clínica Ambiental y la UDAP, todos los colectivos trabajamos juntos, y encontramos en 5 años documentados 531 casos de cáncer. Obviamente es una pequeña parte, hay mucho más que aún no tenemos ya documentos, solo que tenemos documentos registrados. De esos 531 casos de cáncer que tenemos documentados, el 73.8% son mujeres.
¿sí? El promedio nacional es más o menos mitad, levemente más en hombres. Pero ya tenemos 3-1, o sea, de cada 4 casos, 3 son mujeres. O sea, el crimen de Estado es principalmente con la mujer que vive en la Amazonía ecuatoriana. Es un crimen de Estado, ¿sí? Entonces uno mira, afecta la salud, afecta la vida de la gente, afecta la cultura de los pueblos, esa condición espiritual y además la economía, la naturaleza. O sea, es un crimen por todos lados que se ve directamente allí. Tienen que hacer, saben qué hacer, pero no lo hacen porque la corrupción tiene carcomido al Estado ecuatoriano. Realidades, y esperamos que, bueno, estas vocerías que están haciendo pues lleguen por lo menos a llegar a hacer conciencia y a empezar a cumplir con la sentencia que está. Angélica, el ayuno y la oración va a continuar, faltan 5 días más, y ¿cómo están organizando los colectivos? ¿Hay relevos o son los que empezaron el pasado domingo, van a permanecer hasta cumplir esta meta? Claro, nosotros iniciamos el domingo 26 y hay quienes quizás por diferentes actividades que es comprensible deben cumplirlas, no han debido ausentarse. Sin embargo, sí, hay quienes también se solidarizan con nosotros y vienen, en el mismo caso de acá, de nuestro compañero. Y bueno, esto es muy, muy grato para nosotros y nos motiva en realidad. Entonces, al menos ahorita quienes hemos iniciado, que es uno de ellos, el hermano Charlie. Entonces, esperamos, y bueno, en mi persona también, finalizar al menos hasta el último día, que sería el 10, o sea, el 5 de junio. Entonces, bueno, hay colectivos que se van acompañándonos, ¿no? De cierta manera, el día de ayer también nos visitaba el colectivo de Acción Ecológica, con música, dándonos motivación, alegrándonos. Entonces, claro, ahorita esperamos que cualquier persona que esté en la disposición de hacer el ayuno nosotros lo vemos como bueno, lo pueden entender, ¿no? Aquellas personas, quizás una manera de hacer denuncia, ¿no? Como antes se lo hacía, esto de la huelga de hambre, quizás. Pero uno como cristiano, uno como creyente y se apega mucho en la fe. Entonces sí, también mostrarse un poco solidario frente a la pobreza que las comunidades de la Amazonía presentan. Entonces sí, vivir en carne propia quizás lo que ellos viven, quizás a veces no tienen algo que comer o alguna situación similar. Entonces también este tipo de ayuno nos ayuda a la vez a desapegarnos de lo cotidiano y centrarnos mucho más en esta fe y en esta esperanza de ser voceros, de quizás no de la misma manera como lo hacen otros colectivos, pero sí desde nuestra posición empezar a alzar la voz, hacer conciencia, empezar a ser más empáticos con la comunidad, con la gente, porque ahorita se ha visto la solidaridad de la gente, nos han acompañado, como les comento, con música, con oraciones. También es un poco, bastante gratificante, mejor dicho, que también nos acompañen con alguna ayuda, ¿no? Vienen, nos traen una cobija o algo, nos ayudan lavando la ropa. Entonces créanme que sí, también de cierta manera uno va generando quizás esa sensibilidad humana que no hay otra manera quizás de nacerla, pero pienso que estos espacios de ayuno que quizás para muchos no lo vean importante y se lo respeta, pero como lo comento, nosotros al ser un católico cristiano, entonces nos apegamos mucho en nuestra fe, en nuestra oración, oramos y eso nos reconforta bastante. Créanme que eso nos ha ayudado a mantenernos de pie, a estar incluso aquí comunicándonos, a estar alegres, a cantar y que no nos vean todos tristes, ¿no? Porque no es algo que nos lleve a estar tristes, porque es algo que nos alegra, porque hay más visibilización, hay gente que ya se está uniendo, entonces es algo también de compartir, de sentirse alegre y de seguir en esta lucha, de que ya de verdad se apaguen los mecheros. Bien, finalmente, Pablo, ¿hay otras actividades adicionales que van a seguir preparando como colectivos y principalmente como UDAD y otras organizaciones, tanto en territorio como Quito, en otras ciudades? Tenemos muchas acciones. Pongamos aquí primero invitar a la población de Quito, a todo el país, las que puedan, el día miércoles 5 de junio, Día del Ambiente. Día del Ambiente, vamos a hacer un plantón frente a la Corte Constitucional del Ecuador aquí en Quito. Porque le pedimos, ya hace 2 años, presentamos una acción extraordinaria de protección en el caso Mecheros a esa corte,
Le hemos pedido que priorice este caso, que hay vidas humanas en juego, que cada día que pasa más gente se contamina, más gente se enferma, más gente muere. Pero hasta ahora el juez Richard Ortiz, que tiene esta causa, no da paso a este tipo de cosas. Y 2 años el caso está parado. Lo haremos un segundo plano, ya hicimos en marzo pasado, el 13 de marzo pasado, lo haremos otra vez el 5 de junio. Invitamos a la población de Quito, acompáñenos y hagamos fuerza común para que la Corte entienda que es un caso donde está en juego la vida humana directamente allí. ¿Sí? Invitamos a la población que participamos el día 5 de junio en este gran plantón frente a la Corte Constitucional del Ecuador. Bien, ahí la invitación entonces a sumarnos a estas voces de protesta y también de defensa de la lucha que están haciendo el colectivo, en este caso, Apaguen los Micheros. Elimínense, exactamente. Gracias, Angélica Quilca, Pablo Fajardo, por visitarnos a los estudios de medios comunitarios de Corape y hacer escuchar una vez más la voz y la lucha de decenas de familias que exigen y están esperanzados de que algún rato exista justicia para estas poblaciones que siguen siendo afectadas. Así es que un abrazo y hasta la próxima. Gracias a ti también. Lindo día. Muchas gracias. De esta manera nosotros vamos a seguir compartiendo más información a través de Corape Digital TV.